El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Estamos todos aquí en Mateo capítulo 5. Y quisiera estar repasando con ustedes algunas de las bienaventuranzas. Hace tiempo estábamos todavía en la cuarentena y pude compartir con ustedes la primera de ellas. Entonces les puedo preguntar, estoy seguro que ustedes se acuerdan bien. Así que ya nuestro hermano ha dado lectura a nuestro pasaje y nuestro texto inicia mostrando una multitud que está en un monte y que están sentados. Y dentro de esta multitud es importante lo que nuestro texto continúa diciendo en el versículo 1. Sentándose vinieron a él sus discípulos. Jesús se sienta y vienen a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es posible que este sermón haya sido predicado alrededor de la primavera del año 28, y para situarnos un poco en el contexto histórico voy a tomar de Lucas. A diferencia de Mateo, Lucas lleva un registro más cronológico y Mateo lo lleva más por tópicos, por temas. Entonces, según Lucas, Jesús estuvo orando por una noche, en Lucas 6:16. Esa oración fue seguida por la elección de sus discípulos, 6:13. Y luego de esto, Jesús cura a muchos enfermos, Lucas 6:17 al 19. Y luego nos encontramos aquí, en algún monte de la región de Galilea. Pues a lo mejor si nosotros comparamos las bienaventuranzas en Lucas y en Mateo, podemos ver algunas diferencias. Aquí se nos puede hablar sobre un monte, mientras que en Lucas me sugiere algo llano. La razón puede ser que es alguna meseta dentro de los montes. Y algunos comentaristas se agradan en hacer una comparación entre lo que ocurre en este monte y sucesos en un monte que a lo mejor ustedes ubican más, el monte Sinaí. Si alguno ha tenido la oportunidad de ir ahí, me platica cómo está. En el monte Sinaí, Dios dio su ley al pueblo por medio de Moisés. En el Sinaí, según Éxodo 19, Jehová descendió sobre el monte, mientras que aquí en Mateo 5, Dios sube al monte. En el Sinaí, Dios habló en medio de truenos y relámpagos, y aquí Jesús simplemente abrió su boca al cielo. Hay palabras griegas que sugieren que significan gritar o levantar la voz, pero aquí Él está hablando. En el Sinaí se ordenó al pueblo mantener distancia y solamente Moisés pudo subir a ese monte. Aquí Jesús invita a todos a acercarse y a recostarse para escucharlo. A lo mejor quisiera estar recostados escuchando con la gana. En el Sinaí se promulgó la ley contra los efectos del pecado. Pero aquí Jesús está atacando la raíz del pecado. Por eso Juan escribe: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo entonces se sienta y Él abre su boca y les enseña. Algunos comentaristas mencionan este hecho. Es importante porque algunas personas burlonas podrían decir: bueno, claro que tenía que abrir su boca para enseñar, pero el Hijo del Hombre, hermanos, enseñaba sin abrir su boca también. Y es algo que usted mismo puede hacer a través de su testimonio. Nuestro testimonio es el sello y la evidencia de lo que nosotros predicamos. A lo mejor puede usted transmitir el consejo bíblico de amar a tu esposa, o esposas someterse a sus maridos, más en la práctica que con el simple hecho de repetirlo, que también es importante. Pues aquí Jesús
quien no necesitaba abrir su boca para enseñar. Él les está diciendo, Él les está hablando. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ellos son bienaventurados porque son pobres en espíritu. No son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. No son bienaventurados por eso. Son bienaventurados porque son pobres en espíritu. Y en consecuencia, de ellos es, no será, es el reino de los cielos. Algunas personas malinterpretan las bienaventuranzas y son usadas, de hecho, varias cosas de Mateo 5 son usadas fuera de su contexto. Y hay que tener esto claro. No son bienaventurados por ser pobres, sino por ser pobres espirituales. No son bienaventurados por llorar, hermanos. Muchas personas lloran, sino por llorar a causa de los tristes efectos del pecado. No son bienaventurados por ser mansos, sino por imitar el ejemplo de la mansedumbre de Cristo. No son bienaventurados por buscar su justicia, sino por buscar y recibir la justicia de Dios en Cristo. No son bienaventurados por ser misericordiosos, sino por replicar a otros la misericordia que de Dios han recibido. No son bienaventurados por aparentar que tienen un limpio corazón, sino porque en efecto Dios ha purificado sus corazones por la obra del Espíritu Santo. No son bienaventurados por el simple hecho de ser pacificadores, porque en este mundo muchos buscan y anhelan la paz, sino porque Cristo ha limpiado sus sucios corazones y les ha dado paz para con Dios. No son bienaventurados por ser entonces perseguidos, sino por ser perseguidos a causa de creer en Cristo. Dicho esto entonces, entremos en la segunda bienaventuranza, en el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vayamos al Señor en oración. Padre, rogamos de su gracia en este momento que hemos dispuesto nuestros corazones por la obra de su Santo Espíritu a profundizar en su palabra. Señor, que su palabra, ministrada por su Santo Espíritu, pueda hacer en el corazón de mis hermanos lo que usted me ha permitido mirar al estudiar este texto. Que yo no sea un estorbo para ellos, sino que usted, Padre, por su gracia también a mí me permita ser claro a mis hermanos y que ellos puedan mirar esta bienaventuranza tal cual usted en Cristo la mostraba a los primeros discípulos. Pido por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Miremos primero, hermanos, aquí mientras examinamos juntos la bienaventuranza de la compunción, una palabra dominguera ahora que es domingo. Compunción viene de acción, de estar compungido. Me vi bien rayo, ¿verdad? Sentir tristeza, llanto, dolor, eso es la compunción. Algunos diccionarios podrían poner ahí el remordimiento, pero en nuestro contexto teológico diríamos más arrepentimiento, porque en este mundo muchas personas no pueden dormir en las noches, pero no están arrepentidos. Entonces, vamos a ver 3 puntos aquí. Mientras examinamos la bienaventuranza de la compunción, quisiera que nos detuviéramos en 3 aspectos de este versículo. En primer lugar, la naturaleza del bienaventurado. La naturaleza del bienaventurado. Vamos a centrarnos solamente en la primera palabra de nuestro texto. Bienaventurados.
bienaventurados. Esa es la naturaleza del bienaventurado. Y puede parecer repetitivo, pero yo quisiera señalarle la condición de estas personas. En la primera parte de cada bienaventuranza no hay ningún verbo, es decir, nuestras traducciones no ponen son bienaventurados, y esto es bastante intencional. Hay algunas traducciones, la única que encontré fue en el inglés, la versión King James, y ese sí pone, se lo voy a decir en español para que me entiendan, no es porque no sepa inglés. Bendecidos son los que lloran. Por supuesto pone en cursivas son, porque el verbo ser no está en el original. El original es, a lo mejor usted conoce a algún nombre, alguna persona que se llame así, Macarios. Macarios, dichoso. Este verbo entonces no existe en el original, ser, y por lo tanto no aparece en nuestras traducciones, mucho menos en la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Haciendo proselitismo aquí entre la iglesia. ¿Por qué es así? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué no incluir el griego eimi, en mí, ser, en estar? ¿Por qué no? Jesús, esto es importante también, él hablaba en arameo, él no dijo estas palabras en griego. Jesús no dijo Macario, dichosos, no les llamó así. Él usó una palabra aramea que es bastante parecida a la palabra hebrea. El hebreo y el arameo son idiomas semíticos muy parecidos entre ellos. No sé si pueda servir esta referencia, pero es como el portugués y el español. Así que era una palabra muy usada en el contexto. Si usted mira el Salmo 1, versículo 1, el salterio empieza con esto mismo. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos, o la bienaventuranza del hombre que no anda en el consejo de los impíos. Esta es la forma que Jesús usaba. O la bienaventuranza de él. ¿Sabe por qué? Porque no se está buscando señalar la bienaventuranza como algo que se puede conseguir, hermano. Ni usted ni yo, por buenos que seamos y angelicales que buscamos, no podemos jamás ganarnos por nosotros mismos el título de bienaventurados. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos diga, seréis bienaventurados. Aún como cristianos, nosotros no seremos bienaventurados, y la razón es porque somos bienaventurados. Hermano, usted no va a ser bienaventurado. Si usted está en Cristo, usted es bienaventurado. Por eso el verbo ser es innecesario. Aquí no se señala lo que se puede o no se puede llegar a ser. Aquí se señala la naturaleza de alguien. Y el cristiano, el discípulo de Cristo, a quien Jesús sentándose les ha llamado para que se acerquen a Él. Hay una multitud que le está siguiendo, pero dentro de esa multitud todos se pueden decir discípulos, seguidores. Discípulo es seguidor, ¿no? Le está siguiendo. Algunos para que le sane a sus enfermos, para que expulse a sus demonios. Pero aún así, dentro de todo ese cuerpo de seguidores, al igual que, y espero no, aquí también, hay seguidores de Cristo que no le siguen como Cristo quiere ser seguido. Pero aún así, mientras estamos bajo la techumbre de la iglesia, somos receptores de la gracia de Dios. El mejor lugar para estar, hermanos, es la iglesia. Porque mientras estamos aquí, aunque no sea usted cristiano, es el mejor lugar donde puede estar. Porque aquí, y solo aquí, usted recibirá las buenas noticias del Evangelio. Pero la intención de la predicación, así como el anhelo de Dios, es que usted, mi amigo, sea salvo.
que usted pueda ser llamado por Dios como bienaventurado. Dice Spurgeon: oh la bendición de ser cristiano, oh el gozo de seguir a Cristo, oh la felicidad de conocer a Jesucristo como Maestro, Salvador y Señor. La bienaventuranza, hermanos, está señalando como característica nuestra naturaleza. Es nuestro estado. No es una promesa, aunque conlleva una promesa, pero en sí mismo no es una promesa. Lo repito, usted no será bienaventurado. Si usted está en Cristo, si usted es verdaderamente su discípulo, usted es bienaventurado. La bienaventuranza que pertenece al cristiano no se pospone a algún futuro reino de gloria. Es una bienaventuranza que existe aquí y ahora. No es algo en lo que el cristiano entrará, es algo en lo que el cristiano ya ha entrado. Es una tremenda exclamación jubilosa del estado espiritual delante del Señor. Ante la realidad de las bienaventuranzas, un cristianismo triste no tiene cabida. ¿Cómo podemos ser tristes si somos bienaventurados? La bienaventuranza entonces significa un estado interno de suprema dicha y que conlleva un descanso en las promesas futuras de bendición. Y usted puede ver algunas promesas dentro de las bienaventuranzas, pero la bienaventuranza por sí misma no es una promesa, es un estado actual. Puede decir nuestro texto: serán consolados, heredarán la tierra, serán saciados, recibirán misericordia, verán a Dios, serán llamados hijos de Dios, pero ya son bienaventurados porque recibirán eso. De tal forma que no somos bienaventurados por llorar, y siendo más específicos, no somos bienaventurados por llorar a causa del Evangelio, a causa de la tristeza de ver un mundo caído en el pecado, sino más bien porque somos bienaventurados, somos capaces de llorar al ver el terrible efecto del pecado en este mundo caído. Entonces, esa es, si estamos en Cristo, nuestra naturaleza. Y luego, en segundo lugar, ya que hemos visto la naturaleza del bienaventurado, ahora vemos la descripción del bienaventurado. En segundo lugar, vemos la descripción del bienaventurado. Usted puede ver aquí 7 bienaventuranzas, y hay quien puede objetar un poco más, poco menos, depende cómo interprete los últimos bienaventurados mencionados en nuestro texto. Eso se refiere más a un efecto de ser bienaventurado, pero eso podríamos verlo más adelante. La descripción: ¿quiénes son bienaventurados según nuestro versículo número 4? Bienaventurados los que lloran. Antes de ser cristiano, ahora sí que el Espíritu me lo está revelando ahorita, usted lloró. O a lo mejor tú, mi amado amigo o amiga que me escuchas, hay muchas cosas que te ponen triste, y con justa razón. Habrá otras que no, pero eso es otra historia. Pero el lloro aquí, veamos primero cuál es la magnitud de ese llanto. Veamos cuál es la magnitud. En la palabra griega literalmente significa los que están haciendo endecha, los que están lamentando, los que están llorando a causa de haber perdido a un ser amado. Ojo, ser amado, porque luego le decimos ser querido y no lloramos tanto, pero es alguien a quien tú amas. Es como si perdieras al integrante de la familia con quien más relación tú tienes. ¿Cómo iba a estar tu vida? ¿Qué sentiría madre si perdiera a su campeón?
Sí, es para que levantarlo, ¿no? Algunos ya están orando por mí. Aprovechando que mi hermana salió, ¿no? Dije eso. Si ustedes perdieran, padres, a sus querubines hermosos, ¿no? A sus luceros de la mañana, o aquella persona que más ustedes aman en este mundo, ¿qué sería de ustedes sin ella o sin él? Alcanzamos a raspar la superficie de la connotación del verbo llorar aquí. Es un llanto amargo, es un llanto de un dolor causado por un factor externo, pero que se siente como si te recorriera todo tu cuerpo. Esa, en el griego, es la forma más fuerte para decir que alguien llora. ¿Saben que ni siquiera es la que se usa cuando Pedro, después de negar a Jesús, llora amargamente? Esa no es la forma más fuerte de llorar. La forma más fuerte de llorar en griego es la que se está poniendo aquí. Bienaventurados los que lloran. Esa tristeza, ese llanto. Hermanos, no somos hijos de Dios por ser llorones. No somos por eso. Ya, ¿quién quiere hablar después de Jeremías y decir muchas cosas con eso, no? No somos. Llorar no nos hace hijo de Dios. Por eso es tremendamente vital que nosotros entendamos cuál es la razón por la cual los bienaventurados lloran. Y es importante la sintaxis, la conexión dentro del texto aquí. Bienaventurados son porque lloran. No. Los bienaventurados lloran. Esa es la mejor forma. Los bienaventurados van a llorar. No serán bienaventurados porque lloren. Llorarán porque son bienaventurados. William Barclay dice lo siguiente: tenemos que notar desde el principio al estudiar esta bienaventuranza que la palabra para llorar que se usa aquí es la más fuerte que existe en griego. Es la que se usa para hacer duelo por los difuntos, para expresar el apasionado lamento por la muerte de alguien que se ha amado entrañablemente. En la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, se usa el llanto de Jacob cuando dio por muerto a su hijo José. Ese era su campeón, ¿no? ¿Se acuerdan? Génesis 37-34, cuando dice que lloró. La Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, dicho sea de paso, la traducción que Jesús y sus discípulos usaban para leer el Antiguo Testamento. Esa es la misma palabra usada aquí. Se define como la clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. Este lloro, hermanos, no es el lloro que como buenos machos, nosotros que lloramos para adentro, ¿no? Y que no se ve ninguna lágrima, ¿no? No voy a tomar agua en 3 días para no llorar nada más. Este llanto no se puede ocultar. Este llanto, hermano, por macho, por hombre, por mujer fuerte que sea, llorará. Va a llorar. No es solo un dolor que produce dolor de corazón, sino que hace incontenibles las lágrimas. Aquí tenemos una alucinante clase de bienaventuranza. Dice William Barclay: bendito el que está de duelo como aquel al que se le ha muerto un ser amado. Repito, bendito el que está de duelo como aquel al que se le ha muerto un ser amado. Fin de la cita. Ese es el llorar que nosotros hablamos aquí. No es un llorar que
me cayó una basura en el ojo. Es un llorar, hermano, como si fuera una manguera, pero de bombero, ¿no? Es incontenible. No puedes ocultar esas cosas. Y este es el meollo del asunto. Entender la magnitud de ese llanto nos va a llevar a interpretar correctamente las razones del lamento, las razones del llanto. La primera bienaventuranza trata con la realidad de nuestro pecado, es decir, bienaventurados los pobres en espíritu, los que mendigan, los que no tienen nada y que no pueden hacer otra cosa más que pararse en las plazas, hincarse en las plazas, levantar sus manos, inclinar sus rostros y esperar a que alguna persona con misericordia les dé algo para que tengan. Asimismo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque nosotros no podemos darnos vida espiritual a nosotros mismos. Necesitamos, hermanos, mendigarla de Dios. Por eso la oración es tan importante. A veces pensamos que podemos mantener nuestra vida espiritual, y cuando eso ocurre, hermano, salen las peores escogias como cristianos. Necesitamos de Dios para ser cristianos, no solamente para llegar a serlo, sino para seguirlo siendo. Debemos mendigar porque reconocemos que somos mendigos, y mendigos también, ¿no? Pero mendigos, somos mendigos. Y al reconocer esto, la primera bienaventuranza nos lleva a la segunda con la reacción de esa mendiguez. Eso nos lleva a este llanto. Lloramos, hermanos, por los efectos del pecado en nosotros mismos y también por lo que recibimos o miramos alrededor. Ojo, habrá quien quiera llorar por el pecado ajeno, pero jamás por el suyo. Hay quien pueda sentir dolor. Señor, ¿por qué? Mi primo tiene, mi prima, y voy a decir primo para no tocar a nadie, pero está un primo mío aquí, entonces no, prima. Va a decir que es mi hermana, va a decir mi primo, ¿no? Pero me lastimó, hizo esto, y fue imprudente, y estoy herido. Pero que no pueden examinarse a sí mismos y ver que quizá él también o ella daña a otras personas. Entonces, trata sobre los efectos del pecado en nosotros y en los demás. No es solamente en nosotros, sino también en los demás, pero tampoco es solamente en los demás, sino también en nosotros. William Hendrickson dice lo siguiente: no es necesario limitar este lloro al que ocurre debido a los pecados de la persona misma, aquellos por los que personalmente usted ha ofendido a Dios. Ese tipo de tristeza puede ser ciertamente muy punzante, usted lo puede ver en Salmo 51:4. Sin embargo, indudablemente incluye más que eso. El regenerado aprende a amar a Dios a un grado tal que comenzará a llorar a causa, tomando el lenguaje de Judas 15, a causa de todas las obras impías que los impíos han hecho impíamente. Véxelo de Judas ahí. Él hablando sobre Enoc, quien escribió, profetizó que viene el Señor con sus decenas de millares a juzgar a las obras de los hombres, a las obras impías de los hombres impíos que han hecho impíamente. Él está haciendo más que simplemente, está el Señor, fulmínalos. No, él siente dolor al ver lo que las personas sin Cristo hacen. Hermanos, no podemos ser insensibles ante la realidad del pecado. No podemos sentirnos exclusiva y enteramente gozosos y ajenos a ver el pecado que todavía queda en nosotros y el pecado que queda en nuestro alrededor. Ese es el efecto que produce la cruz en todos nosotros.
Cuando miramos a la cruz, no tenemos más remedio que decir, eso es lo que el pecado puede ser. El pecado puede apoderarse de la vida más encantadora del mundo y aplastarla en una cruz. Eso es lo que el pecado puede hacer. Uno de los grandes efectos de la cruz es abrirle los ojos a hombres y mujeres al horror del pecado. Y cuando una persona ve el pecado en todo su horror, no puede por menos que experimentar intenso pesar por su pecado, dice William Barclay. Entonces usted lo nota. Si Dios le ha salvado a usted, y por lo tanto usted es bienaventurado, usted no será insensible al pecado que usted carga y al pecado que el resto de ustedes, que el resto de nosotros cargamos. Los judíos que estaban escuchando estas palabras son los mismos descendientes de aquellos que mataron a sus profetas, que apedrearon a los que les fueron enviados, quienes teniendo frente a sí mismos al Hijo del Hombre exclamarían: crucifíquenle y su sangre sea sobre nosotros. Quienes recordarían las dulces palabras de Jesús al decir también: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el llanto, hermanos. Usted le costó a Dios todo. Usted le costó a Dios todo. No hubo nada que Dios escatimara en dar por la salvación que le ha dado a usted, si usted se ha arrepentido y ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando vemos eso, cuando somos conscientes de ese costo, que nosotros platicábamos ayer, que si pudiera existir la posibilidad de que en este mundo caído hubiera una persona que tuviera el más mínimo fragmento de justicia, que aunque no hay justo ni aún uno dentro de todos los hombres, el que es más justo de entre todos los hombres, siendo hombre y solamente hombre, a lo más que podría llegar es a decir: merezco el infierno, merezco el infierno. ¿Y cómo lo diría? Si usted fuera consciente de esa realidad, ¿cómo diría? A lo mejor se dice: merezco el infierno. No sería así. Si yo recuerdo cuando mi papá venía con la chancla, con el centro, yo lo miraba y todavía no me había dado mi ración y yo ya estaba llorando, ¿no? Para ir bajando. Ya que uno llora para que le bajen a veces, ¿no? Si eso es con una justicia caída, Dios usa la gracia de nuestros padres para darnos disciplina. ¿Qué será, hermanos, encontrarnos delante de un Dios justo que si pidiéramos justicia, merecemos todos nosotros estar eternamente en el infierno? Dudo, hermanos, que estaríamos contentos. Pero si pudiéramos ser humildes y lo más justos que nosotros en nuestro pecado pudiéramos llegar a ser, sabríamos que merecemos el infierno. Lo sabríamos y esperaríamos a que Dios nos castigara, porque Dios es llamado también Jehová de los ejércitos para señalar que Él es justo y que Él tiene los medios para siempre dar a las personas lo que merecen. Como el salmista decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu? No nos iba a quedar más que llorar. De nuestros padres a lo mejor nos podemos subir arriba de la casa y no nos alcanzan, ¿no? Cosa que yo nunca hice, ¿no? Por si hay alguna madre mía sentada por aquí. Pero de Dios, ¿quién puede escapar? Y este lamento, hermanos, si pensamos otra vez, si alguien pudiera ser humanamente justo, este lamento y este lloro no es porque me va a doler el infierno, no sería por eso. Este lloro es porque cómo desperdicié, Señor,
que tú enviaste a tu Hijo. Que yo, siendo pecador y merecedor de tu justa ira, tú además de eso enviaste a tu Hijo y yo lo desprecié. ¿Sabe? Juan capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y esto es tremendamente profundo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si en un mundo que es condenado, Dios tiene la gracia de enviar a su Hijo, ¿qué nos espera si nosotros lo despreciamos? Si nosotros decimos crucifíquenle, su sangre sea sobre nosotros. ¿Qué se espera de nosotros? Por eso, cuando Pedro predica por primera vez en Hechos capítulo 2, había compunción. Estaban compungidos, estaban llorando, diciendo, ¿qué hemos hecho? Empieza la bienaventuranza, hermano. Porque solamente el bienaventurado es capaz de llorar por los efectos del pecado. Lloramos porque Dios nos ha hecho sensibles al considerar que el único ser justo que merecía nuestra adoración al venir para acá fue avergonzado y crucificado por todos nosotros. Y eso es el Evangelio. Lloramos, pero seremos consolados. Viviendo en este mundo caído hemos reconocido con dolor lo que en verdad somos, pecadores, y lo que en verdad nos rodea, pecadores. Pero Cristo fue enviado por nosotros. Es como el profeta Isaías dijo, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundo, y además en medio de un pueblo de labios inmundos. Este hombre bienaventurado era capaz de reconocer que aunque sus ojos estaban viendo a Dios, él merecía ser fulminado por él. A eso nos lleva el llanto, hermano. El llanto, la tristeza nos lleva a reconocer que nosotros no somos merecedores de la gracia de Dios. Y el hecho de mencionarlo así suena como algo pleonásmico, como redundante, pues la gracia es no merecer. Pero a veces damos cosas por sentado, a veces pensamos, hermano, que Dios está obligado a perdonarnos. Y Dios no está obligado a perdonarnos. Si Él estuviera obligado, la misericordia ya no es misericordia y la gracia ya no es gracia. Él dice a Faraón, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecer. Es como si usted va manejando por un bulevar, no sé, hipotético, voy a poner un ejemplo que se me ocurre, no sé, López Mateos, y va a ir por el seguro social, no sé, a ver qué se me ocurre, el seguro nuevo, y le salen, a ver qué se me ocurre, este ejemplo que invento, dos viejitos, y uno está agarrando en la silla de ruedas a la señora, y usted a lo mejor conmovido le quedan, no sé, 10 pesos en la parte esa que es para guardar el dinero de los cruceros, de los semáforos. Pero llega una cuadra más, suponiendo que, no sé, el ejemplo que estuviera una Chevron por ahí enfrente, ¿no? A otro semáforo, y hay otro en silla de ruedas que está vendiendo mazapán. Y usted ya dio todo lo que tenía. La misericordia, hermano, y la gracia es algo que usted no está obligado a hacer. Es algo que hace. Y si es cristiano, lo puede hacer mejor, porque Dios tuvo eso para con usted. Pero seguirá siendo misericordia y seguirá siendo gracia, porque usted no está obligado a dar. Si usted ya le dio a los viejitos acá, usted no va a ir a prisión porque no le den de frente, y porque no puede serruchar la moneda de 10 y darle mitad y mitad. ¿Entienden a lo que me refiero?
Dios no está obligado a salvar a todos. Y algunos dicen, Señor, esto me parece injusto. Y algunos, de hecho me tocó, no aquí, en otra parte, ¿no?, agradecer al Señor porque Él es justo. Decía, Dios es bien justo conmigo. Y yo decía, uy, ¿y cómo es que estás aquí vivo todavía? Decía yo, ¿no? Y él decía, no, pues me dio un trabajo, me dio esto, me dio aquello, todo como si fuera a tener su mejor vida aquí y ahora, ¿no? Pero cuando quiera usted pedir justicia a Dios, tenga mucho cuidado, porque puede darse. Si usted sabe que justicia de Dios es que nosotros vayamos al infierno, mejor pida misericordia y gracia. ¿Saben? Pequeño paréntesis aquí. Eso va a ser mi tip del día de hoy, chicos. Reconocemos que somos pecadores, pero sabemos que Dios ha enviado a su Hijo. Y esto nos lleva a la segunda parte. Es el Evangelio, hermanos. Somos bienaventurados, sí. Ya hemos sido bienaventurados. Somos reconocidos por ni más ni menos que por Cristo. ¿Quién le llama bienaventurados a sus discípulos? Cristo. Cristo nos llama bienaventurados. Si yo le digo, hermano Pope, bienaventurado, cancelo tu palabra, pues, pero Jesús te llama, mi hermano, bienaventurado. ¿Cómo podemos echar eso por tierra? Cuando estamos experimentando el dolor por las consecuencias de vivir en un mundo caído, donde las personas van a ofendernos, donde las personas no van a tener consideración de nosotros, así como nosotros mismos no tenemos consideración de los demás, podemos reconocer lo que Jesús reconoce. ¿Y saben? Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Y esta es la descripción que vemos aquí, el llanto. Ahora, en tercer y último lugar, vemos la razón de la bienaventuranza. La razón de la bienaventuranza. Es el Evangelio, les digo, hermanos, porque nos da una promesa. No todo es malo. Hay cosas malas. Lo malo lo ponemos nosotros, lo bueno lo pone Dios. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. ¿Merecemos llorar, hermanos? No. Al menos en el contexto de este llanto, no merecemos llorar. Merecemos llorar fuera del uso de la Biblia, aquí, llorar, merecemos sufrir, lo merecemos. Pero este llorar, recuerden que tiene que ver con reconocer la maldad, el pecado y sus efectos sobre las personas y sus consecuencias delante de Dios. Eso significa llorar aquí. Y eso no lo merecemos. No merecemos que Dios abra nuestros ojos y lo primero que ellos hagan es llorar porque somos pecadores. Señor, te hemos fallado. Señor, merecemos con justicia que nos aniquiles en todo el furor de tu vida. Y no lloramos por el miedo al castigo, sino porque, Señor, tú siendo 3 veces santo, nosotros te hemos ofendido innumerable cantidad de veces. Pero la buena noticia llega aquí. Ellos serán consolados. La razón de su lloro, su reconocimiento de la gran falta a Dios por el pecado humano, serán también consolados para que no lloren. Esa consolación es, hermanos, pasada, presente y futura. En la bienaventuranza anterior, la razón de ella está en tiempo presente. Son bienaventurados los pobres en espíritu, dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ahora en nuestro texto dice, serán consolados. Esto puede tener varias implicaciones. En primer lugar, Jesús está hablando aquí y él obviamente no ha sido crucificado, no ha ascendido al Padre y por lo tanto no ha venido
¿Quién? El Espíritu Santo. Al menos no para hacer su ministerio plenamente, ¿sí? Pero el Espíritu Santo está obrando en Cristo, pero no en todos sus seguidores. Así que dice Jesús, ustedes van a ser consolados. Entonces la primera implicación puede ser, y es bastante curioso, que el término consolados es el mismo término griego, al igual que nuestro español, de donde viene consolador. ¿Quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. Pero es interesante que seremos consolados en el presente para seguir llorando. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Estaba pestañeando o escuché bien? Seremos consolados para seguir llorando. Gloria a Dios, hermano. No, ninguna manera. Porque este lloro, hermanos, es evidencia de algo bueno que Dios hace en nuestro corazón. Por el Consolador morando en nosotros, seguimos siendo sensibles a los efectos del pecado. Si hay algún cristiano que puede tan tranquilamente vivir de una manera hipócrita, que manifiesta no tener la más mínima reprensión por el Espíritu Santo en su conciencia, tampoco va a llorar. Pero si el Consolador está en nosotros y nos está dirigiendo, podemos hacerlo, podemos llorar. Sin embargo, la aplicación primordial aquí tiene que ver con el futuro. Seremos consolados porque el día llegará cuando ya no lloremos. Mientras tanto, tenemos que seguir lamentándonos por los efectos terribles del pecado, y específicamente porque le fallamos a Dios. Y aunque antes, ya una vez Dios nos consoló con la regeneración, aún así esperamos el día en el que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. Apocalipsis 7, 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará tiene que ver con secar fluidos que salen del cuerpo, es decir, Dios va a secar sus lágrimas. El Cordero va a secar sus lágrimas. Y donde el Cordero seca, ya no hay llanto. Apocalipsis 21:4 dice también lo mismo. Enjugará Dios, ya no es el Cordero, es Dios. ¿Cuál es la razón? El Cordero es Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero ¿quiénes estarán aquí? Los bienaventurados. Los bienaventurados. Mientras vivamos en este mundo, debemos reconocer con tristeza que aunque debemos esforzarnos al máximo para ser fieles y perseverar en ello, nuestra vieja naturaleza busca emerger y oponerse en nuestra superficie a los pensamientos, palabras y acciones a los que el Espíritu Santo nos inclina. No solo eso, además de nosotros, el resto de los hombres son también pecadores. Pero ojo, aunque repito bastante esto, no quiero que usted se desenfoque. El pecador que usted tiene más cerca es usted mismo. Le digo a hermana Alicia cuál es el pecador que tiene más cerca. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Amados, no se sorprenda del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. No se sorprenda.
de que sean probados. No sé, que el sufrimiento no les sorprenda. Oye, ¿eres cristiano? ¿Qué es lo que Dios te prometió? Si no sufrir. Cristo dice, el mundo los va a aborrecer. Me aborreció mi primero. Y los apóstoles podían decir, somos hechos participantes de los padecimientos de Cristo. Si pudiera ver con los ojos espirituales un latigazo dado a Cristo. Policarpo de Esmirna no negó al Señor. Y él no necesitó ser atado con soga al mástil donde iba a ser quemado en esa hoguera, sino que él dijo, no necesitan atarme, yo aquí me voy a quedar. No era porque él era bien macho, no. Él, porque el Espíritu Santo le estaba moviendo a reconocer, Dios me ha hecho merecedor, me ha tenido por fiel de morir de una forma que glorifique a Cristo. No voy a sufrir como Cristo, pero voy a sufrir, pero voy a hacerlo. Pedro dice, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Hermanos, van a sufrir. Y el sufrimiento no es para que ustedes digan, ay, no, otra vez. Sino como cristianos, hermanos, si estamos sufriendo, y dice Pedro tan seguro, hermanos, es lo que les va a pasar, y nosotros lo estamos afrontando. Oye, entonces lo que dice la Biblia es verdad. Y si esto es verdad, todo lo demás también lo es. Si usted está llorando, es porque usted es bienaventurado. Puede reconocer eso. Si usted no es insensible al pecado, es muestra, es evidencia para usted de que todo lo que la Biblia afirma es verdadero. Está recibiendo persecución, está recibiendo pruebas, también puede gozarse en medio de ellas. Si estas palabras se están cumpliendo, todas las demás también, hermanos. Si puede reconocer que tiene pruebas, también debe reconocer que son de Dios y que son para un fin, asemejarle a usted a la imagen de Cristo. Debemos meditar en nuestra bienaventuranza cuando somos afligidos. Ella debe motivarnos a seguir llorando. Ella debe motivarnos a decir, Señor, si yo estoy recibiendo esto, gracias, porque entonces me tienes por bienaventurado. Es una invitación a considerar un regalo presente actual, pero también debemos meditar en nuestra consolación futura. Es una invitación a considerar un regalo futuro y seguro. Somos bienaventurados y seremos consolados. Cuando alguien está levantando pesas para ejercitar su cuerpo, puede experimentar dolor en sus músculos, pero no es motivado porque, ay, no, qué bonito siento este dolor, ay, voy a hacer otras 10 más para que se me quite lo mañoso. No es movido por el dolor, sino porque ese sufrimiento tiene un propósito. Cuando está en su trabajo experimentando cansancio al cumplir sus quehaceres, piensa en el cheque que está por venir. Cuando está en la escuela, está estudiando y el profe ya se está poniendo borroso, está pensando en el diploma. Y aún más allá, en medio de todo esto, nosotros seremos consolados. El cheque se va volando, ¿verdad? La salud es efímera, es fugaz. Los diplomas son buenos para la vida, pero para esta, no para la venidera. Allá todos seremos doctores, hermanos. Pero que Dios nos consuele es el principal motivador
para vivir una vida de fidelidad que le glorifique. Nos duele, hermanos, ver cómo los hombres se consumen entre sí por su egoísmo, cómo quizás nuestras familias se fracturan porque cada uno mira por lo suyo y no considera realmente que cada otro de los miembros tiene también sus propios problemas. Nos duele recibir las ofensas y burlas en los trabajos o en los vecindarios. Nos duele que hacer todo aquello que agrada a Dios sea algo tan complicado y ofensivo para nuestra cultura actual, que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Nos duele, nos causa tristeza, algunos corajes, pero esa es otra historia también, ¿no? Esto no va a cambiar hasta que nuestra consolación llegue. Por cierto, y es importante, quien nos va a consolar es Dios. Usted, hermano, va a seguir llorando. Tráigame el notario si quiere, se lo pido. Va a seguir llorando. No ponga sus esperanzas o su consuelo en algo temporal. Mire, estamos en tiempos, campañas electorales. Vote usted, ya le digo después abajo, ¿no? Pero no mire a estos hombres como su Mesías, porque su Mesías está en el trono y Él vendrá y Él sí le va a dar a usted el consuelo que usted necesita. Sus expectativas no las fije en los hombres, sino en Cristo. Ahora podemos estar persuadidos de nuestra consolación, pero entonces, cuando Cristo venga, estaremos totalmente seguros de Él. Entonces diremos, realmente valió la pena cada lágrima. Viendo las cosas en perspectiva y usted recordando cómo Dios le movió a la fidelidad en medio de las pruebas, usted dirá, Dios mío, valió cada lágrima, valió la pena. Bienaventurados son mis hermanos. Que yo lo diga no tiene peso, pero Cristo se lo dice. Oremos.